Hablemos de la migraña. Lo primero que nos viene a la cabeza es, seguramente, un dolor de cabeza, pero uno muy fuerte. ¿Y si en realidad fuera mucho más que eso? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en qué es esta condición neurológica, que es súper compleja y que tiene una historia de descubrimientos científicos que es, la verdad, fascinante. Ha cambiado por completo cómo la entendemos. A ver, para que nos hagamos una idea de la magnitud del tema. La migraña no es ninguna tontería, ni algo raro. Fijaos en este dato. Afecta a un 12% de la población general. ¡Un 12%! Eso es más de 1 de cada 10 personas. Es una barbaridad de gente, lo que nos deja claro por qué es tan importante entender de qué va todo esto. Vale, vamos a poner las cartas sobre la mesa desde ya. Por un lado, a la izquierda está la idea que tiene casi todo el mundo, un dolor de cabeza muy malo y ya está. Pero a la derecha tenemos la realidad médica. Y es que hablamos de una enfermedad neurológica crónica del sistema nervioso central. O sea, no es un síntoma y punto, es una condición en toda regla, que además afecta mucho más a las mujeres y que desde luego es un problema de salud que hay que tomarse muy en serio. Venga, viajemos un poco en el tiempo, porque para entender cómo vemos la migraña hoy, es clave saber cómo se veía antes. Y es que durante siglos, pero siglos, todo giraba en torno a una única idea. Pues sí, nos tenemos que ir hasta la antigua Roma, nada menos. Galeno de Pérgamo, que era un médico griego de la época, fue el que dijo que ese dolor pulsátil, ese pum 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 en la cabeza, venía de que los vasos sanguíneos se inflamaban. Y fue él quien, al describir un dolor que afectaba a la mitad del cráneo, acuñó el término hemicrania. ¿A qué suena parecido a migraña? Pues de ahí viene. Y ojo, que esta idea se mantuvo como la verdad absoluta durante casi 2000 años. Ya ver, es que tenía su lógica, ¿no? Si el dolor es pulsátil, pues parece que sigue el ritmo del corazón, así que la conexión con los vasos sanguíneos parecía, pues eso de cajón. De hecho, médicos posteriores como Thomas Willis en el siglo XVII o Harold Wolff ya en los años 40 del siglo XX siguieron dándole vueltas a lo mismo. Y al final, esta teoría se convirtió en el dogma. La migraña era un problema de las tuberías del cerebro. Pero claro, aquí es donde la historia empieza a cambiar. Porque la ciencia avanza y empezaron a surgir preguntas. Había cosas de la migraña que no cuadraban del todo con el modelo vascular. Y entonces llegó la gran pregunta. ¿Y si la causa principal no estuviera en los vasos sanguíneos? ¿Y si estuviera en otro sitio? Y con esa pregunta llegamos al paradigma actual. Un cambio de enfoque, pero radical. Pasamos de mirar la fontanería del cerebro a fijarnos en su sistema eléctrico. Y aquí está la clave de todo. Hoy sabemos que la migraña es fundamentalmente una enfermedad neurogénica. ¿Qué significa esto? Pues que el problema no está en los vasos, sino en que hay un cerebro hiperexcitable, es decir, un sistema nervioso que por genética es más sensible de lo normal y que tiende a reaccionar de forma exagerada a ciertos estímulos. La analogía de esta diapositiva es perfecta para entenderlo. Pensemos en una alarma de seguridad súper sensible, de esas que saltan con una corriente de aire. Pues algo así pasa en el cerebro migrañoso. Un pequeño estímulo, algo que para otra persona sería insignificante, aquí, ¡pam!, desencadena una reacción en cadena. Y esa reacción es una especie de onda eléctrica que se mueve lentamente por el cerebro llamada depresión cortical propagada. Y es eso lo que pone en marcha toda la maquinaria de la migraña. Vale, ya tenemos la base científica, pero ¿esto cómo se traduce en la vida real? Pues precisamente, entender esta base nos ayuda a ver por qué un ataque de migraña no es solo el dolor, sino una secuencia de eventos mucho más compleja. Aquí fue clave el trabajo del neurólogo Blau. Él demostró que un ataque no es solo la cefalea, el dolor. Es toda una secuencia. Puede empezar días antes con lo que se llama el pródromo, luego puede venir el famoso aura, y ojo, que después del dolor, cuando parece que ya ha pasado todo, queda una especie de resaca, que es el postromo. Entender que es un proceso con todas estas fases es fundamental para captar la verdadera dimensión del problema. Y fijaos qué curioso lo del aura, porque esto de verdad que es fascinante. No hablamos solo de las típicas luces parpadeantes que vemos en las películas, para nada. Puede ser desde un hormigueo, debilidad en un lado del cuerpo, tener problemas para encontrar las palabras justas o incluso cosas súper raras como alteraciones de la percepción. Esto lo que nos demuestra es que esa onda eléctrica de la que hablábamos puede afectar a distintas zonas del cerebro, y de ahí la variedad de síntomas. Bueno, hemos analizado el qué y el por qué. Ahora vamos a lo importante. ¿Y esto cómo se maneja? La medicina moderna, con todo este nuevo conocimiento, ha desarrollado un enfoque mucho más estratégico. Básicamente, el tratamiento se divide en dos grandes grupos, dos estrategias. Por un lado tenemos el tratamiento agudo, o de rescate. El objetivo es claro, parar en seco un ataque que ya ha empezado.
Y por otro lado está el tratamiento preventivo. Aquí la idea no es parar la crisis de ahora, sino conseguir que en el futuro haya menos ataques y que sean menos fuertes. Son dos cosas totalmente distintas con objetivos diferentes. Para el rescate, para cuando ya estás en medio de la crisis, hay varias herramientas. Están los triptanes, que son fármacos diseñados específicamente para la migraña. Luego los antiinflamatorios de toda la vida, que ayudan con el dolor. Y también otros medicamentos que se usan como apoyo, por ejemplo, para controlar las náuseas. Aquí la clave, lo más importante, es actuar cuanto antes. En cuanto empieza, ¡zas!, tratarlo. La prevención, en cambio, es una carrera de fondo. Es pura estrategia. Se empieza siempre con dosis bajitas y se va subiendo poco a poco. Se intenta usar un solo medicamento si es posible. Y sobre todo hay que tener paciencia, mucha paciencia. Pueden pasar 2 meses o más hasta saber si algo funciona de verdad. Por eso es tan importante llevar un diario, un calendario de los dolores de cabeza, para poder ver objetivamente si el tratamiento está funcionando o no. Y con esto cerramos el círculo. Hemos visto cómo hemos pasado de pensar que la migraña era un simple problema de tuberías en el cerebro a entenderla como lo que es, una condición súper compleja de un cerebro que es, por naturaleza, más excitable. Y esto es mucho más que un cambio de nombre. Esto redefine por completo la enfermedad y, lo más importante, abre la puerta a nuevas investigaciones y tratamientos. Así que la pregunta que queda en el aire es, ahora que sabemos más sobre estos cerebros excitables, ¿qué nuevas posibilidades nos esperan a la vuelta de la esquina para manejar la migraña?